Jahan Yitzhak Abuhatzeira, Baba Haki, Época, Aharoní, Tafilat, Morocco, 1895-1970, 1655-5730, el calendario hebreo. Jahan Yitzhak Abuhatzeira, también conocido como el Baba Haki, nació en la villa de Rizani, en el distrito de Tafilat, en Marruecos, en el año 5655, 1895 del calendario gentil. Su padre fue el notable Mesot Abuhatzeira. Sus hermanos fueron Rab David, conocido también como el Ateret Roshenu, y Rab Israel Abuhatzeira, el Baba Sali. Sus estudios fueron junto a su padre en la Gran Yeshiva y su abuelo. Pero su padre falleció cuando cumplió Bar Mitzvah. Así que continuó aprendiendo de su hermano David y de su tío Rab Yitzhak, quien era el hijo más joven del rabino Abir Jacob, Rab Jacob Abuhatzeira, uno de los grandes Mekubalim. Y también aprendió del gran Mekubal Rab Moshe Tougerman. Durante la Primera Guerra Mundial, los judíos de Marruecos fueron asaltados y perseguidos por sus vecinos, quienes los atormentaban, los robaban y los humillaban diariamente. El rabino Yitzhak organizó a los judíos para que se protegieran en el gueto, conocido en árabe como el Emlaj. Esto fue a los 25 años de edad. Tuvo mucho éxito moviendo las familias hacia la ciudad de Budnit, que estaba bajo protección francesa. Hasta la muerte de su padre, su hermano y Rab Israel se movieron a Budnit junto a sus familias, junto a otras que también decidieron viajar desde todas partes de Marruecos para llegar ahí. En el año 5685, 1925, el calendario gentil, se movió a Eretz Israel por primera vez, donde publicó los libros de su hermano. Durante ese viaje pasó por la tumba de Rab Jacob Abuhatzeira, el Abir Jacob, en Dimanjur, Egipto. Pasó todo un año en Eretz Israel, para luego regresar y organizar todas sus cosas para finalmente hacer alía a Eretz Israel. Él estuvo atrasando su viaje porque no quería dejar a su Keilah sin cabeza, porque serían como unas ovejas sin su pastor. Así que en su regreso a Marruecos, estuvo a la cabeza de la yeshiva del pueblo junto a su hermano Rab Israel. Rab Yitzhak vivía ahí y ofreció dormitorio a los estudiantes para que pudieran estudiar desde todas partes de Marruecos. Luego de eso, Rab Yitzhak continuó con sus servicios públicos en la ciudad de Erput. En el año 5706-1946, en su camino a Eretz Israel, nuevamente se atrasó porque se detuvo en la ciudad de Werhan, Argelia, donde trató de convencer a muchos más judíos para que hicieran alía a Eretz Israel. Finalmente, en el año 5709-1949, finalmente logra el propósito de instalarse en Eretz Israel. Esto lo hizo en Givat Olga, una ciudad cerca a Hadera. Inmediatamente fue llamado por el Rishon LeZion, el rabino Ben Zion Meir Hayusiel, quien le dijo que aceptara la posición de rabino de la ciudad de Ramle, Lod, para convertirse también en miembro del Consejo de la Rabanut. Su casa siempre estaba abierta para recibir a los diferentes visitantes que venían por una bendición o por un consejo. Luego de esto, finalmente Rab Yitzhak se convirtió en la cabeza del rabinato sefardí. En el año 1952 fue enviado por la agencia judía a Argelia, a Marsella y a Francia para organizar el movimiento de Alía a Eretz Israel, siempre manteniendo su interés en que la educación en Eretz Israel para los niños fuera lo más cálida y en la mejor atmósfera posible. Las bendiciones de Rab Yitzhak eran de un gran valor. Muchas personas acudían a él y encontraban alivio. El rabino falleció en un accidente de tránsito el día 25 de Adar del año 5730, 1970, cuando tenía 75 años y fue enterrado en el cementerio de Ramle. El legado de Rab Yitzhak continuó gracias a su hijo, Rab Abraham,
hoy rabino de Yavne, quien heredó la posición de su padre entre el año 1970 y 1973, el rabino Pinjas, el rabino Aarón, quien fue ministro de religión, Rab Yehiel, quien es actual rabino en Ramle, y también el rabino Simón, quien es cabeza de la Yeshiva de Itzhak. También el rabino tuvo 6 hijas.